Hola, en el siguiente video hablaré sobre la integración económica y en qué consiste. La integración económica es un fenómeno dinámico que consiste en un acercamiento gradual y progresivo de dos economías con el objetivo de que sean una completa unión económica. Para entender un poco más este tema, hablaré sobre las áreas de libre comercio. Entre ellas se encuentra el TLC y las uniones aduaneras. El TLC es un acuerdo bilateral o multilateral, según el derecho internacional, para formar una zona de libre comercio entre los estados que cooperan. Hay dos tipos de acuerdos comerciales. Se encuentra el bilateral y el multilateral. Los acuerdos comerciales bilaterales se producen cuando dos países acuerdan flexibilizar las restricciones comerciales para ampliar las oportunidades de sus negocios. Mientras que los acuerdos comerciales multilaterales son acuerdos entre tres o más países. Estos acuerdos son más difíciles de negociar y acordar. Si bien sabemos, los países se imponen los unos a los otros aranceles aduaneros. ¿Qué es un arancel? Es un gravamen que se paga al importar una mercancía. Si mi mercancía entra en otro país, ese país me cobrará un arancel aduanero. Hay países que se imponen aranceles aduaneros entre sí, por ejemplo, Perú y México. Estos países tienen un comercio bilateral, ya que si se ingresa mercancía de Perú a México se cobrará el 10% en los impuestos, y si se ingresa de México a Perú, el arancel está por el 16%. Estos países firmaron el Tratado de Libre Comercio. Al firmar este tratado, ellos acordaron que para importar la mercancía o para exportarla de un país al otro, el impuesto sería por el 4%. El objetivo del Tratado de Libre Comercio es que ninguno de los países tenga que seguir pagando aranceles, y Perú y México ya están consiguiendo esa estrategia. Un ejemplo para el comercio multilateral es varios países, como el caso de México, Canadá y Estados Unidos. Hay productos que no entran en los tratados de libre comercio. Están excluidos los productos comerciales y agrícolas. Otro ejemplo es si Colombia firma con China un tratado de libre comercio, Colombia puede exportar sus productos a China sin tener que pagar ningún tipo de arancel. Y lo mismo pasa con China, ella puede exportarnos a nosotros sin pagar ningún tipo de arancel. La Unión Aduanera es el tratado comercial que elimina totalmente los aranceles entre los países miembros y establece una política comercial exterior común. Aunque su grado de integración sea superior, la Unión Europea también constituye una unión aduanera. Los países que son miembros no tienen aranceles ni ningún tipo de impuesto al comercio dentro de la Unión, y la política comercial exterior es común. Hay un ejemplo, y es que anteriormente en Europa 6 países se imponían aranceles entre sí. Estos eran Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo. Estos países, siempre que el uno importaba al otro, se cobraban los impuestos o los aranceles. Pero estos países se pusieron de acuerdo para eliminar los aranceles. La unión aduanera cuenta con algunas ventajas. Se incrementan los intercambios comerciales entre los países miembros. También desaparecen los aranceles para todos los productos. En este no están excluidos ni los agrícolas ni los comerciales. Hay países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí de la Unión Aduanera Europea. Por ejemplo, Turquía.